Buen día, aspirantes. Hoy vamos a hablar del tema de viscosidad. Vamos a hablar del número de Reynolds. Vamos a hablar de capa turbulenta y capa laminar. Ya específicamente en lo que sucede, el fenómeno que va a suceder en el perfil del avión. Entonces vamos a hablar un poco de la viscosidad. Una forma sencilla de definir la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a desplazarse. ¿Qué quiere decir? El fluido puede ser líquido o gaseoso. Para determinar el grado de viscosidad pueden hacer una prueba tirando sobre un plano inclinado agua o aceite y miel. Van a ver que la velocidad de desplazamiento va a ser mucho menor en la miel que en el agua. Eso es la viscosidad del líquido, es la resistencia al desplazamiento. Entonces, desde el punto de vista teórico, vamos a analizar dos capas de una área o superficie S llena de un líquido, llena de un fluido, separadas estas placas por una cierta distancia h. Lo que vamos a hacer ahora es empujar esta placa superior y ver qué sucede con el desplazamiento de este fluido que está entre medio de esas placas. Yo voy a aplicar una fuerza F arriba de esta placa para ver qué va sucediendo. A medida que voy aumentando, a medida que voy desplazando esta placa con una fuerza F, vamos a ver que el fluido que está pegado a la placa va a desplazarse a la misma velocidad. Inmediatamente en la capa inferior, este fluido no se va a desplazar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque hay una inercia que tiene la capa inferior que hace que ese movimiento que transmite la capa superior no sea de la misma magnitud. Y así sucesivamente va a suceder en todas las capas hacia abajo. Hasta que vamos a llegar a un momento donde en la capa que esté pegada en la última placa, la velocidad va a ser cero. Quiere decir que se forma un gradiente de velocidad. A medida que vamos avanzando, las distintas placas van haciendo resistencia de fricción entre ellas mismas. Bien, entonces acá tenemos que relacionar una cierta velocidad, una cierta separación entre placas y una fuerza y un gradiente de presión. Eso básicamente es la viscosidad. Ahora bien, como ustedes sabrán, cuando la viscosidad va a depender entonces de la fuerza que hagamos, del área y también depende de la temperatura. O sea que la viscosidad en función de la temperatura. Van a ver que a mayor temperatura disminuye la viscosidad. Bueno, esto sería más o menos una aclaración para que ustedes vayan analizando qué es lo que sucede con dos placas y lo que tiene adentro
Esta placa es el estudio de fluido y los gradientes de desplazamiento que va a tener cada placa. Quiere decir que acá, en este punto, que lo dibujé mal, este punto es así, este punto lo vamos a hacer así porque es 0. Acá la velocidad es 0 y en este punto la velocidad va a ser igual al desplazamiento de la placa. O sea que va a coincidir con la velocidad de desplazamiento que tenga la placa. Y acá, por ende, va a ser 0. Bueno, voy a borrar y vamos a empezar a darle vamos a llamar al coeficiente de viscosidad. Hay varias denominaciones del coeficiente de viscosidad con letras griegas. En algunas bibliografías lo van a ver con la letra nu, que es como una B corta inclinada. Es una letra griega minúscula, se llama nu. O lo van a ver con esta letra que se llama mu, como el mugido de la vaca. Nu y mu son dos letras griegas. Entonces lo que nos relaciona acá básicamente una fuerza sobre unidad de área sobre una altura y una velocidad, donde mu es el coeficiente de velocidad. Si ustedes ven que tenemos newtons, metro y metro sobre segundo y metro sobre segundo. Nu se va a medir newton metro cuadrado por altura en metros dividido metro sobre segundo. Simplifico y estos serían pascales por segundo. ¿Qué quiere decir? Esta unidad, el pascal por segundo, en homenaje a Poiseuille, que es el científico que estudió todo esto, se va a llamar Poise. Por segundo. Se lo denomina con la letra P. Un Poise es newton metro cuadrado por segundo. Bien. Entonces eso básicamente es la definición de la velocidad, de la viscosidad. Entre placas. Esta es la viscosidad entre placas. Ahora vamos a analizar la viscosidad en un fluido. La viscosidad esto es un tubo. Vamos a ver cómo, como ustedes imaginarán, este sería el gradiente. Fíjense que en el punto de la pared se vuelve a ser 0 hasta un punto máximo. Siempre acá, al lado de las paredes, el desplazamiento de la viscosidad va a ser 0. Entonces,
tenemos una cierta presión o fuerza sobre unidad de área y una cierta longitud por los cuales vamos a analizar este desplazamiento del fluido. Fíjense que acá la velocidad del fluido es igual a 0 y acá la velocidad del fluido es igual a 0 y en esta parte la velocidad es máxima. Esto es importante que lo entiendan porque después vamos a analizar el efecto que sucede en el perfil de una aeronave. Vamos a ver que el aire choca contra el perfil y se va a ir desplazando. Y van a ocurrir una serie de fenómenos a lo largo de ese perfil que nos va a determinar el tipo de flujo que se produce. Entonces, una vez que vimos esto, vamos a ver ahora en el otro punto. El coeficiente de viscosidad ya lo vimos. Fíjense que acá vamos a encontrar con la letra nu o mu. Acuérdense de eso que en algunos apuntes lo van a tener con una letra. Ustedes lo que tienen que saber es que estos dos, que ambos se miden en Poisson. Acuérdense, cualquiera de estos dos que lo vean, el coeficiente de viscosidad, el coeficiente de viscosidad, tanto sea mu o mu, se miden en Poisson. Pero también en aeronáutica se estudia la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, acá la vamos a llamar mu. Va a ser igual. Acá le voy a cambiar. Vamos a ponerle mu, nu. Esta va a ser la viscosidad cinemática. Acuérdense que la viscosidad cinemática va a ser igual a la viscosidad sobre la letra ρ. ¿Se acuerdan de la densidad? Donde ρ es la densidad. Entonces ahora, a esta, ¿se acuerdan que le habíamos dicho la viscosidad? La podemos llamar como mu o nu. Bueno, la viscosidad cinemática la vamos a llamar como nu. La viscosidad cinemática nos va a dar la unidad en Stock. Pero es a modo de comentario que ustedes lo tengan para que sepan que se mide la viscosidad, el coeficiente de viscosidad normal y la viscosidad cinemática. Entonces tenemos que en un perfil aeronáutico aparecen la viscosidad y el coeficiente mu, se llama coeficiente cinemático de la viscosidad. Entonces, relaciona el coeficiente de viscosidad absoluto, que lo vamos a llamar, coeficiente de viscosidad, acuérdense que lo vamos a llamar mu, esto sería el coeficiente de viscosidad absoluto, dividida la densidad.
Bueno, esto sería básicamente la definición de viscosidad. Está involucrado la velocidad de desplazamiento, la fuerza, el ancho entre placas, el ancho entre las placas, la distancia entre placas y la longitud donde se produce ese movimiento. Básicamente esto es, quiero que lo entiendan, no vamos a entrar en detalle ni en ejercicios de este tipo, pero para que ustedes comprendan qué es lo que va a ir pasando a lo largo del perfil, cuando veamos más adelante. Bien, entonces, seguimos.